Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto saludarlos de nuevo. Soy el pastor Jenner Miranda, pastor de la Iglesia Presbiteriana Central de Guatemala. Es un gusto saludarlos. Permítanme en esta hora compartir la palabra del Señor específicamente en Marcos capítulo 8, del versículo 27 al versículo 38. Voy a invitarlos, como siempre lo hacemos, a tomar los textos, a estudiar los textos y a oír la predicación sobre los textos de la palabra del Señor. Los invito entonces a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, 27 al 38. Dice la palabra del Señor: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias de nuevo en esta mañana, porque nos permite, Señor, proclamar tu evangelio, predicar tu palabra. Permítenos, Señor, hacerlo con denuedo. Permítenos, Señor, hacerlo con convicción, trasladando lo que tú has preparado en nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, fortalezca el corazón de mis hermanos y mis hermanas que están viendo este canal. En el nombre de Jesús. Amén. Pensando en estos textos y pensando en la realidad que vivimos hoy como guatemaltecos y más aún como cristianos, en esta pandemia, ¿cuántos cristianos estamos siendo fieles a Jesús? ¿Cuántos cristianos nos estamos sosteniendo en este momento de tribulación, de angustia que tenemos en este tiempo de pandemia? Hoy voy a hablar sobre la crisis de identidad. Y vaya si no, la crisis de identidad se muestra en realidad en las pruebas que pasamos. Las pruebas nos hacen ver de qué estamos hechos. Y esta crisis que estamos viviendo hoy hace ver también quiénes somos nosotros. Por eso esta expresión o esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién decís vosotros que soy yo? Es la pregunta que nos hace Jesús hoy. ¿Quién dice usted que es Cristo hoy? En este tiempo de lo que estamos viviendo, en este tiempo de angustia, en este tiempo de desesperación, en este tiempo de un mundo turbulento, ¿quién dice usted que es Cristo hoy? Y déjeme decirle una cosa: todos enfrentamos en algún momento
nuestra propia crisis de identidad. Hay tantos hermanos y hermanas que tienen sus propias crisis de identidad, profundas, dudas sobre sí mismo. Cuando los niños entran a la adolescencia y la juventud, hay crisis de identidad. En la vida personal, muchas de nuestras decisiones son inciertas porque no nos atrevemos a ser nosotros mismos. Sucumbimos ante la decisión de los demás, ante la publicidad, ante la autoestima. Nos cuesta pararnos como creyentes en un mundo distorsionado, en un mundo que ofrece de todo. Nos cuesta ser distintos. Hoy la identidad del creyente está siendo probada. No sabemos quiénes somos y por qué estamos en este mundo. Somos dominados por lo que está alrededor, por lo que nos influencia del mundo, por los criterios, por las interpretaciones que nos llegan de afuera. Fíjense que el Dios nos mandó a ser la sal y la luz de este mundo. Y pareciera que el mundo es más influyente que nosotros a la sociedad y al mundo. Por eso Jesús confrontó la crisis de identidad de sus seguidores. Lo hace de esta manera a través de lo que hoy vamos a ver en estos textos. Y déjeme ubicarlo en el contexto especialmente de lo que dice la palabra del Señor en el versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. ¿Qué era Filipo? ¿Qué pasaba en las aldeas de Filipo? Pues fíjese que lo que era Filipo o Cesarea de Filipo era totalmente fuera de Galilea, un lugar que había sido el centro del baalismo, de tal manera que le llamaban a este lugar Baalismo. La religión antigua de Palestina estaba, oiga bien, en el aire, como a veces está nuestra religiosidad, en el aire. No sabemos quiénes somos, no sabemos pararnos en esta sociedad, no sabemos ubicarnos en esta sociedad. Los dioses de la Grecia clásica se adoraban en todo lugar. Es en ese ambiente, caminando Jesús en esas aldeas, en donde Jesús tiene que advertir a sus discípulos acerca de la identidad de sus seguidores. Y entonces empieza con la doble pregunta que confronta la crisis. El versículo 27 dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y el versículo 29, después de preguntar quién decían los hombres que soy, quién soy yo, y todos respondiendo, miren, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Estoy leyendo un libro de John R. Stott, que se los aconsejo, que habla sobre la identidad cristiana. Es pequeño, así que no se va a cansar de leer ese libro, pero él hace una clasificación o toma varias clasificaciones de cómo los cristianos nos hemos denominado en este tiempo. Nos hemos olvidado que somos uno, Cristo. Nos hemos olvidado de que nosotros no somos dos iglesias, tres iglesias. Y por eso, para mí es una bendición estar predicando en este canal. Porque sé que hay otros predicadores, hay otras iglesias que venimos a predicar juntos el nombre de Cristo Jesús. Y John Stott toma esto para llevarnos a la identidad de 6 grupos, algunos fundamentalistas, otros conservadores, otros, hablemos también de liberales, otros históricos, otros neopentecostales, etcétera, o carismáticos, como se le llama. Pero miren, hermanos, Jesús lo que más busca de nosotros es que tengamos identidad como creyentes, que seamos los hijos del Señor en este tiempo. Entre tanta distorsión y entre tanta religiosidad perdida, Dios nos está llamando a que nosotros tengamos identidad, creyentes.
Necesitamos que nuestros niños crezcan identificados con Cristo. Necesitamos que los jóvenes crezcan identificados con Cristo. Que los jóvenes tengan pasión por Cristo y su iglesia. Y que todos los creyentes seamos uno en Cristo Jesús. Por eso la doble pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros después dice: ¿quién decís que soy yo? Una cosa es lo que diga la gente. Mire, hay tantos filósofos que hablan de Dios. Hay tantos que plantean mentalidades de Dios, y hoy hay inventos de otros dioses, y hay gente que dice que Jesucristo no es la única alternativa de salvación. Pero usted y yo, ¿qué decimos? ¿Cómo sostenemos la fe en este mundo, hermanos? Van nuestros estudiantes a estudiar a la universidad y se vuelven escépticos. Se vuelven miren, contrarios a la fe, y le dan la espalda a la iglesia porque no tienen identidad cristiana. Y es ahí donde entonces Jesús muestra la frustración al predicar, si su predicación del reino está llegando y está siendo bien interpretada por sus discípulos. Por eso la respuesta en algún momento de Pedro es una respuesta que hay que apreciarla, cuando dice: tú eres el Cristo. Y qué bien para Pedro, pero muestra una aparente y tambaleante identidad de sus discípulos, porque hay algo más. No es solamente eso lo que busca Jesús. Cuando dicen lo que la gente dice, mire, eso me hace pensar a mí. Ese planteamiento de decir lo que la gente dice muestra que nosotros no tenemos convicción. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo. Una respuesta a medias, una respuesta ortodoxa, una respuesta del Cristo o del mesiasgo del Cristo triunfalista, que tenía que ser evaluada a la luz del significado del modelo en realidad de lo que significa el mesiasgo. Miren, le voy a decir con todo el corazón: a lo largo de toda la historia, los judíos se creyeron que eran el pueblo escogido de Dios, y hasta la fecha seguimos nosotros interpretándolo equivocadamente como ellos. Soñaban que otro rey como David se levantara para que ellos gobernaran sobre los demás pueblos, sobre los pueblos del mundo. Y oiga bien esto, pero la realidad era otra. Las 10 tribus de Israel que fueron deportadas a Siria se perdieron. Nadie sabe qué pasó con las 10 tribus de Israel. La tribu que es más, los babilonios conquistaron Jerusalén y se llevaron cautivos a los judíos. Luego llegaron los persas como sus amos, los griegos y por último los romanos, en donde aparece esta escena. Soñaron y sueñan por un medio sobrenatural viniendo el Mesías, que los librará y luego los hará gobernar en este mundo. Es una verdad a medias, porque mire, hermano, el pueblo de Israel es usted y yo. Somos todos los que creemos en Cristo Jesús. Esta identidad nuestra hay que recuperarla. Esta identidad nuestra hay que hacerla prevalecer. Y entonces Jesús viene a presentar, en segundo lugar, la enseñanza que confronta y supera esta crisis de identidad. Esta crisis del pueblo judío que no había entendido el proyecto del Señor en Cristo Jesús. Y Jesús enseña su modelo. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Posiblemente usted se ha equivocado muchas veces del modelo de Jesús. Y comenzó a enseñarles, y oiga bien, a mostrarles un cambio de enseñanza de lo que venían enseñando. Valga la redundancia. Mire, viene el Hijo del Hombre, no se atribuye el concepto triunfalista, sino va a su humana realidad de entrega, de lucha, de caminar, de sufrir por la libertad, no de un pueblo, sino de toda la humanidad.
viene la palabra del Señor. Yo lo invito a que lea la Biblia. Mire, hermanos, ahí viene en el versículo 31, como es de elemental ese versículo 31. Y comenzó a enseñarles, ¿qué es lo que enseñamos nosotros? Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. No les gustaba el modelo de Cristo. Y cuando Cristo hablaba de lo que Dios quería para la humanidad, entonces, mire, es el pueblo religioso de su comunidad, de los judíos, de los escribas, de los fariseos, que están molestos. Están molestos y están buscando cómo acabar con el proyecto de Cristo Jesús. Y a Pedro, como a veces no nos parece a nosotros como creyentes, no le parece el modelo de Cristo. Como a muchos creyentes hoy que están buscando, oigan, a un Cristo que les resuelva todo, que les dé carro, que les dé casa, que les dé comida, que les dé tantas cosas. Y miren, como predicamos el domingo anterior, Dios nos llama de la gloria al sacrificio, a entender el modelo de Cristo. Pedro no comprendió la posición de Jesús en el versículo 31. Y vale la pena resaltar lo siguiente, mi hermano: la enseñanza de Jesús va contra todo lo que creía Pedro, todos los judíos, y muchas veces contra lo que creemos nosotros. Hemos hecho del mensaje de Cristo lo que no es en realidad el mensaje que Dios tiene para la humanidad. Por eso viene Jesús y hay un cuadro aquí muy interesante. Miren hermanos, dice el versículo 32. Esto le decía claramente entonces Pedro, cuando Jesús anunció su modelo. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Se alteró el pobre Pedro. No le pareció el planteamiento de Jesús. Le toma aparte y quiere cambiar la dirección de la misión de Cristo. Como en la transfiguración, quiso quedarse en la transfiguración. Y comenzó a reconvenirle, a tratar de convencerlo para que él no fuera a la cruz del Calvario. Pero miren, aquí hay algo muy fuerte. Hoy nos toman aparte para que sigamos un modelo evangélico de comodidad, de negocios, de beneficios en este mundo. No nos gusta el modelo de Cristo. Seguimos viendo al Mesías como lo esperan los judíos, como un Mesías guerrero, un Mesías que venga con un ejército, acabar a todos los sistemas de este mundo. Mire, Cristo Jesús ya los acabó en la cruz del Calvario. Y Jesús vendrá a establecer su reino para siempre. ¿Cuántos creyentes hoy no hemos cambiado esa idea y esa mentalidad guerrerista de lo que es el Evangelio de Cristo? Seguimos promoviendo un evangelio al estilo del mundo ficticio. Somos tentados a enfrentarle. Somos tentados incluso cuando Jesús no cumple nuestras expectativas, cuando no contesta nuestras oraciones, nos molestamos con Jesús, como se molestó Pedro. Hay que entender el modelo de Jesús. En esta tierra usted y yo, creyentes, solamente somos peregrinos, vamos de paso. No estamos para atarnos aquí. No estamos para, pelearnos por propiedades. ¿Cuántas veces no hemos visto hermanos y hermanas pelearse por propiedades? Pelearse por alguna situación de algún negocio, de algún partido político dentro de las iglesias. Se da muchas veces este tipo de situaciones. Eso no debe de suceder en nuestro ambiente cristiano. Nosotros tenemos un modelo que es el modelo de Cristo. Nosotros seguimos al que va a la cruz a morir por nosotros, el que nos dejó una enseñanza bendita. Y la reprensión de Cristo a Pedro es tremenda. Mire, hermano, en el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿Y cómo le dijo? Hermanito Pedrito, hágame favor, le voy a explicar así de buenas maneras, de buenas palabras, que está usted equivocado. Mire, Jesús se molestó.
Y viene Jesús, le dice, quítate, ojo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué terrible. No pones la mira delante de las cosas de Dios, sino de las de los hombres. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, nos preocupamos más por el sistema humano, nos preocupamos más por crear sistemas egolátricos en esta humanidad, nosotros no estamos cumpliendo la misión de Cristo. ¿Y cómo nos diría Cristo cuando estamos siguiendo sistemas equivocados? La represión de Cristo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, era porque sus ojos estaban cegados al plan de Dios. Hay tanta gente que está cegada al plan de Dios. Como el ciego de Betsaida, su ceguera no ha sido curada. ¿Cuántos ciegos están dentro de nuestras mismas iglesias que no han entendido el proyecto del Señor? Por eso, hermanos y hermanas, Jesús invita a retomar el sentido de la identidad de su misión. Jesús nos invita a ubicarnos como creyentes. Usted y yo somos discípulos de Jesús, discípulas de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es la prioridad de nuestra vida. Cuando un creyente se convierte a Cristo o cuando un creyente es tomado por Cristo, es para que solo viva para la gloria de Cristo. Va a su trabajo a dar gloria a Cristo. Va al estudio a dar gloria a Cristo. Va a la universidad a dar gloria a Cristo. Va a hacer un deporte a darle la gloria a Cristo. Ese es el modelo de Jesús. Y por eso la palabra del Señor viene a plantearlo de esta manera, mi hermano y mi hermana. Llama a Jesús entonces a ser y seguir el modelo de Cristo Jesús. Versículo 34. Abra su Biblia. Ahí en el versículo 34. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, ojo con esto, si a usted lo llamó Jesús, si a usted que me está viendo y está escuchando, lo llamó Jesús, ¿sabe cómo le dice Jesús? Si alguno o si alguna quiere venir en pos de mí, en pos del modelo de Cristo, hay un elemento importante, hermano. Ahí lo tiene bien preciso. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, hermano y hermana, es tomar la opción de Cristo Jesús. Es tomar lo que es el proyecto y el plan de Dios. Jesús invita a retomar ese sentido de la identidad. Llamó a la gente y a sus discípulos para seguirlo y para seguir su modelo. Y primero uno tiene que ubicarse a quién sigue. Esto es importantísimo. Nosotros los pastores somos siervos del Señor, pero nunca siga un pastor, nunca siga una iglesia, nunca siga a líderes determinados o a grupos determinados. Su pasión, su corazón debe estar en Cristo Jesús, en nadie más. Por eso, primero hay que ubicarse a quién seguimos. Le pregunto en esta mañana, hermano y hermana, ¿está siguiendo usted a Cristo? Le voy a decir, a mí me preocupa, no solamente pasa en mi iglesia, sé que pasa en todas las iglesias. De repente alguna molestia tuvo un hermano y se va, porque se molestó. ¿Dónde está usted? ¿A quién está siguiendo? ¿En quién está poniendo su fe? ¿Está poniendo usted su fe en Cristo o en el hermano o en la hermana que le hicieron alguna situación que le afectó? Mire, nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Por más que, mire, le voy a decir una cosa, por más difícil que sea el desaire, por más difícil que sea la prueba, Dios nos llama hoy a seguir a Cristo Jesús. Jesús no habla con falsas promesas. Él nos llama, hermanos, a seguirlo a Él. Lo elemental es identificar su misión. Y aquí dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso de tomar la cruz es sacrificarse por la causa de Cristo. Es abandonar todos estos poderes de este mundo.
Por eso hay mucho que decir sobre este texto. Yo lo invito a leer la palabra del Señor. Yo lo invito a concentrarse en el modelo de Cristo Jesús, a tener identidad. Tener identidad es saber quién es Cristo. Tener identidad es seguir a Cristo como Cristo nos manda. Dice claramente, negarnos a nosotros mismos. Yo le pregunto una cosa, ¿ya se negó por Cristo? Y déjeme invitarlo, hermano y hermana, en esta mañana. Como le digo, de este tema hay mucho que hablar en este día. Pero quiero invitarlo, como Dios nos invita siempre, a no caer en la trampa del falso evangelio. Jesús nos advirtió. Los apóstoles nos advirtieron. No caigamos en la falsa identidad evangélica. Cuando dice la palabra Señor, ¿quién decís que soy yo? No caigamos como los judíos que cayeron en un concepto ortodoxo de su tiempo, de creer que el Mesías iba a venir a liberarlos de un poder político. Retomar el modelo de Jesús, hermanos y hermanas, es hablar de sacrificio y entrega. El modelo en mi vida personal, en el beneficio de la comunidad y en la proclamación del reino de Cristo Jesús, es sacrificarse por Cristo. Dios nos llama hoy, iglesia, en esta pandemia, en esta crisis, parémonos firmes, identificándonos que somos de Cristo Jesús. El llamado de Jesús es un llamado a recuperar nuestra identidad. Soy de Cristo. El Cristo que fue a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Cristo nos enseña su verdadera identidad. Y al identificar su identidad, nosotros nos identificamos también con Él. Si alguna quiere venir en pos de mí, dice Cristo. Si alguno quiere venir en pos de Cristo, niéguese. Mire, rompa con su egolatría. Rompa con sus intereses, rompa con todo ese egoísmo que no nos permite seguir al verdadero Cristo. Tenemos rasgos propios que tienen que cambiar. Hoy es el llamado a recuperar la identidad evangélica, a recuperar la identidad de Cristo. Y la identidad de Cristo no es solamente decir tú eres el Cristo, sino como dice la palabra del Señor, y con esto termino. Dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Te dejo esta palabra en el corazón de tus hijos y de tus hijas para que tú sigas impactando la vida y el corazón de ellos. Que tu poder y que tu Espíritu Santo siga obrando en este pueblo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos.